Así que las consecuencias de esto ya sabemos lo que ha pasado. Las consecuencias de esto ya sabemos lo que ha pasado. ¿Sabe el secuestro de Macron? Pero aquí está, así. Ya sabes, procedente de Francia. Si no se la prueba del método que se ha empleado, pause, que los Estados Unidos usaron para derrocar a Maduro. Pause. No estás. Pause. Él dice, no le importa. Pause. Y especialmente a quien no le importa de verdad es el señor. Trump, que se cree mucho, y sí, es el tipo que, bueno, vive en un universo alternativo, no entiende lo que pasa en lo militar o, bueno, en cuanto a inteligencia. Pero aquí tenemos la otra cosa, y esto es muy importante en términos de la explicación de básicamente que Trump destruyó como en cuando tienes casi el conejo del día, ¿sabes? El conejo antirruso o lo que sea, pero incluso la política exterior, que es un tema que abordo constantemente y que recalco sin parar antes de realmente grabar la idea en el cerebro de algunas personas para que entiendan la realidad de nuestro mundo. La realidad de nuestro mundo es que esencialmente Europa es irrelevante. El señor Macron, obviamente, y de nuevo hay todo tipo de cosas curiosas sucediendo al respecto, incluso gente que está sugiriendo que lo saquen, ya sabes, o sea, el secuestrar a Macron. Pero aquí está la cosa. Sí, claro, ¿sabes? De como Francia, por ejemplo, ¿me entiendes? Eso no es en absoluto la prueba del método, ¿verdad? No intentó derrocar a Maduro. Él dice, no le importa. Y a quien no le importa realmente es al señor Trump, que está completamente lleno de sí mismo. Y sí, él es el tipo que, bueno, vive en un universo alternativo. No entiende lo que está pasando en lo militar o, bueno, en cuanto a inteligencia. Pero aquí tenemos la otra cuestión, y esto es muy importante. En cuanto a es la cama, bueno, básicamente saldrá a la luz de las sombras todo aquello de lo que he estado hablando durante muchísimas décadas. Solo el poder real es lo que importa en la política internacional. Y si no puedes vivir con eso, quiero decir, yo no lo hago, ¿sabes? Así que esto es lo único. Y bueno, eso nos lleva a lo que está ocurriendo esencialmente en la parte del mundo, que es de hecho la más importante, a pesar de que la gente todavía piensa que nuestro petróleo muy pesado, casi como alquitrán, el crudo de Venezuela tendrá un impacto importante en los mercados. Lo hará, pero no de la manera en que en realidad mucha gente todavía cree que sucederá. Básicamente, escuchar un pronóstico realmente profesional será muy corto, pero hay un tipo, como todos sabemos, Alexander Novak, él es probablemente el factor más potente, el que podríamos llamar predictor de la situación actual en el mercado de los carbohidratos. Y él lo sabrá, y él mismo te dirá cómo se desarrollarán las cosas. Así que no me voy a preocupar por eso en este preciso instante, pero lo que realmente tenemos frente a nosotros es esto. Así que veamos qué está pasando en los, por ejemplo, nuevos estados. Aquí tenemos la situación que se está desarrollando en torno a Ucrania, que es el principal. De hecho, el punto focal de todo. Incluso Venezuela realmente no es algo tan importante en el sentido de que es algo que se espera no en el nuevo mundo, sino en el viejo orden mundial con el equilibrio de poder. Y así es como tenemos esta nueva declaración. Y es una publicación, digamos, de corte progresista, de izquierda, con muchos recursos, británica, muy británica, pero aún así en ella se habla de este Hansel Kunman, o como quiera que se llame, que dice que Europa está perdiendo Ucrania. Mientras Donald Trump está intentando negociar un acuerdo de paz, Kiev está rechazando cada vez más la postura de la UE. De acuerdo. ¿Cuál es la postura de la Unión Europea? La postura de la UE es en realidad luchar hasta el último ucraniano, porque mientras que en Europa ellos creen que pueden seguir adelante con la guerra. Les tengo que dar unas noticias realmente muy malas, pero fíjense en lo que escribe este tipo, y por esta razón es que les hablo de la confusión. Esas personas todavía no logran entender lo que está ocurriendo. Cada vez que pasamos por este ciclo, demuestra que a pesar de la magnitud del apoyo financiero y militar que los Estados miembros de la Unión Europea y el Reino Unido han brindado a Ucrania, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, Europa es en gran medida irrelevante para la cuestión de cómo y cuándo. El continente, y aquí está presente. El continente se ha imaginado a sí mismo, porque los europeos se niegan a hablar directamente con los rusos. Solo pueden reaccionar a las iniciativas de Trump. Y aquí está lo fundamental, por ejemplo, los nuevos estados. Aquí tenemos la situación desarrollándose alrededor Ucrania, que es lo principal, de hecho. Y hasta Venezuela no es para tanto, ya que se espera en el viejo orden mundial con el equilibrio de poder.
Y así tenemos estos nuevos estados, pero es una especie de izquierda progresista y adinerada. Una publicación británica, británica. Pero aún así hablan de este Hansel Kuhnman, o como se llame. Europa está perdiendo Ucrania. Mientras Donald Trump intenta negociar un acuerdo de paz, Kiev rechaza cada vez más a la UE. Y así, tenemos esta situación, tenemos a la gente que cumple menos, aunque, no bromeo. Me agrada mucho lo que yo estoy viendo en relación con esto, por el hecho de que la actividad criminal de los estados, Pero siempre actúa como una película, porque no puede luchar la guerra. con la que puede ganar contra la gente que se defiende. Pero Al menos ahora sabemos que podemos afirmar que bajo la presidencia de Trump, y es probable que esta sea la tendencia que continuará, porque tiene todo que ver con lo que las élites estadounidenses quieran hacer con el país, es que en lo que respecta a los valores, Europa es en gran medida irrelevante para la cuestión de cómo y cuándo todo esto terminará. El continente. Y la realidad es esta, el continente se ha puesto a sí mismo al margen porque los países europeos acostumbraban a hablar directamente con los rusos. Solo pueden reaccionar a las iniciativas que surgen desde el terreno. Y aquí está la cuestión fundamental, el verdadero meollo de todo este asunto. Se trata de una profunda confusión, de una mala interpretación, o mejor dicho, de una identificación completamente errónea de las verdaderas causas que originan este conflicto. Europa y la Unión Europea no son irrelevantes por el hecho de que se nieguen a hablar directamente con Rusia. En realidad, como las noticias se han estado difundiendo desde hace ya bastante tiempo, ellos todavía intentan contactar a Vladimir Putin o en privado al señor Putin. Pero el punto es que Europa es irrelevante porque sencillamente carece de toda relevancia. Militarmente es una auténtica broma. Operacionalmente, quiero decir, esto es una farsa. Sí, es... En Rusia, Y ahora estaremos atentos a ver cómo se desenvolverá Dinamarca. Pero el punto es... Escucha esto. impurezas. Sí, eso es multipolaridad. Y para la gente que no entiende, de nuevo, la escala, hay un montón de idiotas, y especialmente de todos esos, básicamente gente de... Incluso militares de EMU, que creen que porque tuvieron traidores que los entregaron a Maduro, son de alguna manera mejores militares de lo que son. No, no lo son. De ellos se atreverán siquiera a debatir conmigo cualquier clase de tema que tenga que ver con la estrategia. Y la operación es bastante difícil, especialmente si uno considera el bajísimo nivel profesional de todo el Pentágono. No me refiero a los europeos, ellos son irrelevantes, ese es su trabajo. Entonces, ¿qué nos queda? pasemos a lo que se refiere a los valores. Volviendo a nuestra rutina, digamos, habitual, si quieres. Echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en Ucrania. Aquí tenemos la situación con el recuento de hoy. Ese es el recuento. Como pueden observar por ustedes mismos, es algo bastante estándar. Es la habilidad rusa promedio, más o menos una brigada perdida. Básicamente, eliminar una brigada completa del orden de batalla de la, como sea, de la organización terrorista, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si uno se fija en... Ahora vamos con nuestros amigos, la familia del final. Aquí está Kupiansk. Miren esto. Estos tipos son unos completos idiotas. Y es más que obvio que ellos no son otra cosa que... esencialmente, gente que está siendo dirigidas por unos completos e ineptos oficiales del ejército británico que no tienen la más mínima idea de lo que es la guerra. Y los americanos, obviamente, la CIA seguirá haciendo cosas desagradables. Es lo único en lo que son buenos. Así que, como pueden observar, todo esto se trata de... Esto es, como pueden ver, la fecha. Es de ayer. Y lo que tenemos aquí es esto. Bueno, si miras atentamente, se esfuerzan por hacerlo constantemente. Esencialmente liberar a aquellos que están rodeados, a todo lo que queda del grupo de básicamente personas, incluso de miembros del ejército de los Estados Unidos, que piensan que porque ellos tuvieron la... Traidores que se los entregaron a Maduro son de alguna manera mejores militares que ellos. No, de ninguna manera lo son. Y ninguno de ellos se atreverá siquiera a discutir conmigo ningún tipo de asunto que esté relacionado con la parte de estrategia y operación. Y es difícil, sobre todo si se considera el bajísimo nivel profesional del Pentágono en general. No hablo de los europeos, son irrelevantes. Ayer inscribí a los que quedan militares de EU entregados a Maduro por Twitter. Nadie discute esa área conmigo, dado su bajo nivel profesional. Vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo en Ucrania. Aquí tenemos la situación con el recuento actualizado del día. Ese es el recuento total. Como puedes ver por ti mismo, es bastante estándar. Es la habilidad rusa promedio, lo que una brigada suele hacer. Básicamente aniquilar una brigada entera. Lo que intentan es fundamentalmente plantar la bandera en algún lugar.
Esos grupos son eliminados, las banderas son retiradas y luego los están matando. Es tan sencillo como eso. Como pueden observar ustedes mismos, todas esas flechas azules vienen de mí que indican los llamados ataques. Se trata de ataques y están siendo repelidos con pérdidas absolutamente horrendas para esas unidades. Y luego, sí, hay bastante movimiento dentro de este caldero, pero sí, están siendo eliminados. Los rusos no parecen tener ninguna prisa en este momento aquí. Ahora nos encontramos con una situación bastante interesante. Es el mapa de Kramatorsk. Eso es muy interesante, especialmente cuando le echas un vistazo. Este es el también de ayer, y el de Kramatorsk, y el de Sebastopol, y el eje de Konstantinovka. Miren esto. Bueno, si ahora observamos la escala de las cosas, podemos ver la escala en la esquina superior izquierda que nos indica que va desde 0 hasta 4 kilómetros. Y también se pueden ver esas líneas de defensa que están señaladas en el mapa. Los rusos se están moviendo ahora dentro de su, bueno, yo diría que muy... De los eslavos que estaban a una distancia de ataque de unos 10 o 15 kilómetros. Y una vez que Sloviansk y la operación de Kramatorsk sean liberadas, eso será prácticamente el fin para el resto de la agrupación que está ahí dentro, porque si va a ser eliminada, a menos que se retiren. Pero no importa. Quiero decir, toda la situación con el llamado ejército ucraniano, que es una organización terrorista, nada más que eso, es espantosa y es una fuerza improvisada que incluso los mejores recursos y el mejor, lo que quede de recurso, Los matan una y otra vez, constantemente. Al estrellarlos contra el muro de contención, que es la defensa rusa, por ejemplo, en Kupiansk, provocan que el resto de los sectores de todo el frente se debiliten de forma esencial, debido a que se ven forzados a retirar todo tipo de fuerzas hacia esa zona. Y como resultado, sí, eso es lo que tenemos. Y de nuevo, hay que tener en cuenta que los rusos continúan avanzando en la región de Zaporilla. Y no solo hacia las afueras de la ciudad, sino en toda Zaporilla. Siempre y lo que sea que vaya a pasar después de eso, no sé, el tiempo que me tomará o cuánto tiempo llevará. Los rusos se tomarán su tiempo porque ahora mismo es muy interesante ver cómo el mundo se está volviendo completamente loco. Y que, bueno, ¿qué puedo decir? Trump ya está básicamente destruyendo por completo todo aquello que había sido cualquier pretensión de que los Estados Unidos fueran de alguna manera algo más que el matón. Bueno, eso es bueno en el sentido de que, como ya lo he dicho, la gente dice, pero ¿cómo puedes decir esto? Es necesario que preservemos el orden internacional. Los rusos, por ejemplo, seguirán hablando del derecho internacional y del orden internacional. Pero los rusos... No se hagan ilusiones. Pause ninguna ilusión. Pause sobre el hecho de que Estados Unidos, pause, solo puede comunicarse poniendo el cañón, pause, el cañón frío y duro en ya sabes, el templo de los Estados Unidos y hablar con ellos en cierto modo. Que las últimas... la última versión de básicamente con la última edición de la... Los rusos se están moviendo ahora dentro de su, bueno, yo diría que desde los eslavos, dentro de su alcance de ataque, unos 10-15 kilómetros. Y una vez los eslavos, Kramatorsk, operación... Si es liberado, eso significará prácticamente el final para el resto de la agrupación que se encuentra allí, porque si va a ser completamente eliminado, a menos que se retiren por su propia voluntad. Pero eso no importa, quiero decir, toda la situación con el llamado ejército ucraniano, que es una organización terrorista, nada más que... Esto es horrendo y es una fuerza improvisada que incluso con los mejores recursos y lo poco a que les queda, los matan constantemente. Lanzándolos contra el muro de ladrillo, que es la defensa rusa, por ejemplo, en Kupiansk, hacen que los demás sectores de todo el frente queden esencialmente debilitados, porque retiran todo tipo de fuerzas hacia allí. Y como resultado de todo esto, sí, esa es la situación que tenemos ahora mismo. Y de nuevo, es muy importante que tengamos en cuenta que las tropas rusas continúan su avance en la zona de Zaporizhia. Y no solo en las afueras de la ciudad, sino en toda la ciudad de Zaporizhia. Siempre... lo que sea que vaya a ocurrir después de eso, no sé, cuánto tiempo va a tomar. Los rusos se tomarán su tiempo. Porque ahora mismo es muy interesante ver cómo el mundo se vuelve completamente loco. Y bueno, que podemos... ¿Cómo se dice? Trump ya está básicamente destruyendo todo lo que ha sido cualquier pretencioso, la pretensión de que los Estados Unidos sean de alguna manera cualquier cosa menos el matón. Bueno, eso es bueno en el sentido de que, como ya dije, la gente dice, pero ¿cómo puedes decir esto? Necesitamos
preservar el orden. Este es el orden internacional. Los rusos, por ejemplo, seguirán hablando de lo que es el derecho internacional y del orden internacional. Pero los rusos no se hacen ninguna ilusión sobre el hecho de que Estados Unidos solo podemos comunicarnos. Con poner el cañón en la sien de que hablarles. Los rusos avanzan a 10 kilómetros de distancia de ataque. Una vez liberada Kramatorsk será el fin para el resto del grupo. El llamado ejército ucraniano es una organización terrorista, una fuerza desorganizada y horrible. Eso es realmente convincente. Por el amor de Dios, por fin, ya era hora. Esto es lo que he estado haciendo por tantos años, convenciendo a la gente de que, chicos, no saben en lo que se están metiendo. Y así alguien evidentemente entendió que Estados Unidos no puede ir a Ucrania y pretender que va a ganarles a los rusos. Va a sufrir una derrota espantosa, lo cual no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero una de esas cosas que es fundamental que la gente comprenda cuando se trata de convencer, ¿qué es convencer? ¿Cuáles son los métodos para convencer? Y los métodos para convencer son en realidad muy simples. Es la forma de expresarse, esencialmente. O por ejemplo, al señor Bolton. El señor Bolton ya una vez dijo que, sabemos dónde vives. Bueno, es para el tercer mundo, para el mundo latino, ¿sabes? Donde la CIA, cuando... La situación en torno a lo que está ocurriendo militarmente. Y continúan intentando hacer eso en las demás zonas, porque Estados Unidos no tiene agallas para luchar contra los rusos. Saben. Va a suceder entonces. Y entonces ellos, los Estados Unidos, que es una nación con una política de armas nucleares, dejará de, ¿sabes?, lanzar armas nucleares porque estará perdiendo su propia atmósfera. Y después de eso ya no habría absolutamente nada más. Pero la cuestión es lo que ellos suelen decir. Su estrategia. Lo que ellos... No es una estrategia, es uno de los métodos, aparte del método disuasorio que los rusos utilizan, obviamente. Especialmente poniendo en evidencia la obsolescencia de su arsenal estadounidense y de su concepto operacional. Y además dudo mucho que puedan aprender algo. Quiero decir, luego, por lo que yo observé, no aprenden absolutamente nada de nada, especialmente si consideramos que ellos, que todavía siguen bebiendo este Kool-Aid de la CIA. Y, ¿sabes? Entonces, pero el punto es lo convincente. Sí, eso es realmente convincente. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, por fin! Esto es lo que he estado haciendo por muchísimos años, convenciendo a la gente de que, chicos, no saben realmente en lo que se están metiendo. Y así alguien, evidentemente, comprendió que los Estados Unidos no pueden ir a Ucrania y pretender que va a ganar a los rusos. Va a sufrir una derrota verdaderamente horrenda, algo que no tiene absolutamente ningún precedente en toda la historia de los Estados Unidos. Pero hay algo muy importante, una de esas cosas que es absolutamente crucial que la gente logre comprender al momento de intentar convencer a alguien. ¿Qué es realmente convencer? ¿Cuáles son entonces los métodos para lograr convencer a alguien? Y en realidad los métodos para convencer a las personas son bastante sencillos. Se reduce fundamentalmente a la manera en que se presenta la información. O, por ejemplo, al señor Bolton. El señor Bolton ya había declarado una vez que, nosotros sabemos dónde vives. Bueno, eso es para el tercer mundo, para el mundo latino, ya sabes, donde la CIA y... Lo que la gente no comprende de mí, tienes que explicárselo a todos esos abogados y a los que se hacen llamar científicos políticos que Estados Unidos no sabe lo que es una verdadera defensa aérea. No podrá detener absolutamente nada. ¿Por qué? Y lo mismo ocurre con los europeos, porque ellos no pueden detener nada, salvo lo que es propio de ellos. Bueno, por ejemplo, XBD. Estados Unidos ni siquiera está en la misma liga. Esto es un misil de casi 8.000 kilómetros de largo alcance, misiles de crucero o cosas de naturaleza hipersónica. Pero así es como hay que explicárselo, convenciéndolos de que, amigos, no solo van a morir ustedes, sino que sus familias también van a morir. Dio
no de todo aquello que atesoras y consideras lo más importante en tu vida se habrá desvanecido por completo. Y tú no podrás hacer absolutamente nada para impedirlo. Tu nivel es el de esta operación caricaturesca que se basa en comprar a los comerciantes, sabes, del tercer mundo. Eso es prácticamente para lo que eres bueno, punto. En lo que respecta a combatir la guerra, no eres bueno y nunca lo fuiste. Y así, esto es lo que quería decirte hoy sobre todo eso. Y como siempre, chicos, a todos los que les gusta lo que hago, por favor suscríbanse a mi canal. Y aquellos que puedan permitírselo, por favor, apóyenme en Patreon o cómprenme un café en Team. Y así que tengan un buen resto de la semana y les hablaré más tarde, chicos. Adiós.